Bueno, y continuamos esta noche, os lo avanzaba también hace un ratito, está con nosotros Roberto Gómez, secretario de UGT, para hablarnos precisamente de los datos del paro que hemos conocido hace muy poquitos días, pero también hablar un poquito de la campaña de verano que finaliza y que además da paso a un nuevo curso, a una nueva temporada. Muy buenas noches, Roberto. Buenas noches. Una temporada de la que luego te voy a preguntar acerca de cómo se prevén esas previsiones en cuanto al empleo, teniendo en cuenta los datos que hemos registrado los últimos meses, también las actuaciones, iniciativas que se pretenden poner en marcha, pero acabamos una campaña de verano, una campaña que además comenzaba con unas cifras que se iban encadenando mes tras mes en cuanto a crecimiento de empleo de esas oficinas de empleo y esos datos publicados por el Ministerio de los que ya hemos hablado en otras ocasiones, y finalizábamos, como conocíamos hace unos días, pues con un ligero incremento en cuanto a esas cifras oficiales, porque, insisto, remarco, porque sé que luego hay otras cifras que no se contabilizan y que también existen. En cualquier caso, Roberto, ¿cómo podemos calificar la campaña de 2015 en comparación, por ejemplo, con la del año anterior y teniendo en cuenta que es una época en la que habitualmente se habla de creación de empleo, sobre todo en determinados sectores? Bien, bueno, pues si hablamos de cifras, desde luego la que nos importan es las cifras del desempleo y cada segundo día laborable del mes pues estamos muy pendientes. Hoy desgraciadamente, y tengo que decirlo antes de hablar de las cifras del paro, pues tenemos el luctuoso hecho, el hecho tan dramático del fallecimiento de un trabajador, de operario de seguridad vial en Villa Gonzalo Pedernales, con lo cual pues esto empaña absolutamente cualquier tema que hablemos, porque lo que estamos obsesionados desde los representantes de los trabajadores es que haya mucho empleo, que cada burgalés en este caso, cada español, para nosotros nos afecta a nuestra provincia, tenga empleo, pero que ese trabajo sea lo más seguro posible. Hoy desgraciadamente tenemos un compañero menos porque ha sufrido un accidente y ha fallecido. Nuestro realmente recuerdo también para él y bueno, pues son cosas que son las que son importantes, las que nos quedan dañados a todos, ¿no? El tema del desempleo pues es lo que decimos de hace ya unos cuantos meses. Vamos a la contra en nuestra provincia. En nuestra provincia nos va a costar mucho más tiempo salir de la crisis que en la media nacional. Entramos también mucho más tarde y no vemos ningún pequeño viso de optimismo en estos momentos. No vemos ningún pequeño viso porque vamos, como digo, a la contra. En Burgos en el mes de agosto se incrementan los desempleados, cuando un poquito, no muchos, pero un poquito baja la cifra en Castilla y León, ¿no? No podemos decir que se están haciendo las cosas bien, porque desde nuestro punto de vista vamos muy mal. Aparte tenemos unas cifras de un estancamiento total, porque si comparamos las cifras varían de un mes a otro pues con docenas de trabajadores y que no se mueve absolutamente nada. Tenemos que decir que de unos años para atrás ahora hay un gran cambio, y es que había muchas más sustituciones, por ejemplo, de trabajadores en épocas de vacaciones. Ahora estamos notando que hay muchas empresas que están, sobre todo medianas y pequeñas, pues arreglando con sus propias plantillas y lo que se está haciendo es pues, contratar cuanto menos mejor. Y otro hecho que nos está preocupando muchísimo es que hay en algunas empresas que tienen un repunte de producción y desgraciadamente lo que está haciendo el 90% o la mayoría de ellas, en gran parte no hay nadie que tenga de representación de los trabajadores, lo que está haciendo es un abuso indiscriminado de horas extras, se están cuadriplicando incluso lo legalmente permitido, y el trabajador por miedo no puede decir que no, pero se está evitando una contratación, que eso también sacaría a muchos burgaleses y burgalesas de las cifras de desempleo. Cuando se tiende a comparar estas cifras con las de las campañas anteriores, ¿es posible hacer esto, Roberto, en el marco de la coyuntura en la que nos encontramos, o hay que analizar año a año teniendo en cuenta precisamente la evolución que ha registrado y teniendo en cuenta también que la provincia y la capital no van al mismo ritmo, por ejemplo, que el resto de la comunidad? Sí, efectivamente. Bueno, tenemos que decir, y lo pregonamos a los cuatro vientos constantemente, y es que es verdad, y siempre lo ha sido, que Burgos es la capital industrial de Castilla y León. Y también vemos cifras nacionales, vemos que Burgos, y hace poco salió la estadística que nos había llegado hace tiempo, es la segunda población a nivel nacional, Burgos y su Alfoz, de más industria dentro de la población que tiene, ¿no? Es un hecho a destacar. ¿Cuál es lo que nos preocupa? Que seguimos viviendo de las rentas. De las rentas de esas empresas que se hicieron en los años 60, 70, 80 incluso, y que generan un gran número de puestos de trabajo y, lo que es también importante, un montón de puestos de trabajo indirectos que surten a esta primera empresa matriz. Eso es lo que está manteniendo Burgos. Hemos tenido la gran suerte que ha habido algún cierre lamentable, pero que bueno, con respecto a otras provincias que ha habido pues situaciones, por ejemplo, o otras poblaciones, me voy a referir por ejemplo a Miranda de Ebro. Miranda de Ebro se está quedando como un auténtico Una de las solar. poblaciones más castigadas, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Más castigadas porque les ha afectado todo. Realmente una falta de inversión allí,
una cercanía al País Vasco, que en los años de las vacaciones fiscales vascas, aunque luego lo echaron para atrás los juzgados, pues realmente hizo muchísimo daño, porque trabajadores de Miranda, muy poquitos, pero alguno trabajaba a 400 metros, a 500 metros de Miranda, justo ya cuando el terreno pertenecía al País Vasco, eso lo conocemos todos, ¿no? Porque tenían una fiscalidad determinada que les favorecía. Lo que está ocurriendo en esta provincia es precisamente eso. Estamos teniendo una situación donde creemos también que la política de la Junta de Castilla y León no ha sido lo más beneficiosa para Burgos, y queremos dejarlo ahí. Solo hace falta mirar las infraestructuras, y lo queremos dejar ahí, que sería seguramente para otro programa, y realmente ha apostado poco por nuestra provincia, mucho por la capital de la comunidad y muy poquito por Burgos. Entonces, bueno, ahí sí que estamos unidos todos, yo creo que la ciudadanía, los empresarios, los sindicatos, que es necesario apostar por esta provincia, y que el eje que pasa por Burgos es el que realmente tendría que ser fomentado y no otros, ¿no? Entonces, lo tenemos más complicado que en otros sitios, y desgraciadamente vemos que de aquí a un tiempo vamos a ir a peor. Roberto, por sectores y teniendo en cuenta los determinados y puntuales repuntes que tienen algunos de ellos, como el de la construcción, en algún momento puntual, el de la agricultura en determinadas campañas, o el de servicios durante la temporada del verano, ¿se puede hablar de mejoría en alguno de ellos? ¿Va alguno mejor que el resto en esta recuperación económica de la que estamos tan pendientes? No va ninguno bien. Incluso el sector servicios, que es el que en estos meses de verano queríamos pensar que iba a repuntar, pues desde luego que no lo ha hecho. Cuando se nos están mandando mensajes de que Burgos tiene muchísimo turismo, que realmente ha habido mucho consumo interno por el tema del calor, de las piscinas, de que la gente está fuera de casa, y precisamente, como decíamos, del turismo, pues vemos que las cifras de contratación no se ha traducido. Además, estamos muy preocupados, muy preocupados en nuestra provincia, porque vemos que en los 4 últimos años hemos pasado en 2012 de 8.100 contratos mensuales, en este último mes de agosto, 8.100 contratos, en 2012, el mismo mes, en el mismo mes de 2013, 8.500, en 2014, 9.100 contratos, y este mes de agosto pasado, 9.500 contratos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que cada vez hay más contratación, pero a la vez hay más precariedad, más temporalidad y más parcialidad. Entonces, hay veces que cuando nos dicen números de contratos podemos traducir de primeras que hay más generación de empleo. Al revés, estamos viendo contratos que unas veces se denuncian, y lamentablemente, y por el miedo, que es entendible por muchos trabajadores que no quieren quedarse sin nada, pues no se denuncian, ¿no? Nos cuentan una situación que se está viviendo, y el último, que ha sido hace la semana pasada, que nos encontramos una compañera, estaba cotizando 2 horas diarias por limpieza y está haciendo 10 horas. Eso es lo que está sucediendo, pero no es un caso extraño, y seguramente que alguna persona nos esté viendo estará... ¿Y conozca algún caso o en sus propias carnes? O en sus propias carnes, o alguien de su entorno que está viendo eso y dice, es que tiene esa frase ahí que le dicen, si no lo quieres tú, otro vendrá que lo hará, ¿no? Ese es el problema que tenemos. Se aprovechan, ¿no?, del miedo que existe en estos momentos, y precisamente de esos contratos de los que hemos hablado, porque cuando se habla de contrataciones luego nos paramos a detenernos en los datos, y hay contratos pues de un día semanal, de determinadas horas, y es lo que quizás confunden esas cifras. Roberto, yo quería que estuvieras aquí esta noche porque comenzamos septiembre, un nuevo curso, se habla de nuevas iniciativas, nos encontramos en un momento en el que se están elaborando presupuestos también a nivel local, a nivel nacional, teniendo en cuenta la situación de partida en cuanto al sector de empleo, en cuanto a este ámbito, y lo que se podría hacer de cara a los próximos meses. ¿Hacia dónde creéis desde UGT que deberían ir dirigidos los esfuerzos? Porque si nos centramos primero a nivel local, se habla mucho de la necesidad de reforzar la industria, de poder crear empleo, pero ¿cómo se puede materializar eso en unos presupuestos, o cómo se pueden dirigir los esfuerzos a que al final eso se traduzca en una creación de empleo real? Efectivamente. Pues yo creo que el tema de estas campañas que se está haciendo por parte, y hablo aquí ahora mismo de la entidad del Ayuntamiento de Burgos, con respecto al turismo, no los vemos traducidos en creación de empleo y en generación de empleo. Nos parece perfecto que se fomenten diferentes sectores, pero sí que nos gustaría que hubiese una mayor diversificación. Hay que centrarse en que, como estamos diciendo, la industria de Burgos debe ser potente, debe ser mucho más potente, lo ha sido mucho más, y es necesario que se hagan inversiones importantes. A nivel local es complicado. Nosotros firmamos el año pasado un plan de empleo con el propio ayuntamiento, los 2 sindicatos mayoritarios y la patronal, para intentar que por lo menos haya una generación de empleo directa desde esta entidad. Y bueno, pues los esfuerzos son importantes los que se deben hacer, porque hay que dotar partidas económicas para intentar paliar esta situación. Donde más nos fijamos es en la Junta de Castilla y León, y sobre todo a nivel nacional.
empleo puede que haya, pero hay un grave problema. Nosotros conocemos y todos a nuestro alrededor conocemos autónomos y pequeños profesionales que tienen un empleado, ahora no le tienen, ahora tienen dos, y no se atreven a ir mucho más allá. ¿Por qué? Porque hay muchísimo miedo, muchísimo miedo. Nos están llegando mensajes y de aquí hasta las elecciones a nivel nacional nos llegará mucho más de que ya fluye el crédito, que ya hay confianza, es mentira. Y seguirá siendo mentira, porque estamos viendo casos conocidos de personas que van a los bancos y donde antes casi te metían el dinero en los bolsos y te decían que lo pagarás, ahora están haciendo pequeñas inversiones para un vehículo, para algo, y desde luego les ponen muchísimas Es el pegas. problema de la financiación, ¿no? Al final. Totalmente. Entonces, el empresario que está haciendo ahora, pues manteniéndose como se mantiene. Y luego el consumidor, el que desgraciadamente le ha ido mal, pues no puede consumir. Y el que le va más o menos como antes de la crisis, está consumiendo menos que nunca porque está viendo en su entorno que hay un montón de perjudicados en esta situación y gente muy cercana a ellos pues está viendo situaciones realmente muy negativas, ¿no? Comparados de larga duración, gente que está con un subsidio de 400 euros o que ya se le ha acabado, entonces no están consumiendo por eso mismo. Por eso nosotros nos centramos siempre en dos ámbitos diferentes. Uno, es necesario el consumo interno, el que ese salario mínimo interprofesional, esa prestación mínima para los trabajadores tenga que subir al menos 200 euros, que tenga el trabajador por lo menos un mínimo a lo que agarrarse para un consumo, y hay que ver ahora en los meses cuando empiece el tema de la calefacción, simplemente con los impuestos o simplemente con comer. Y que todos vamos al supermercado y vamos a una bolsa con 4 cosas y decimos, se me ha costado 30 euros, las antiguas 5.000 pesetas. Pues eso, es ese consumo interno que es necesario. Y dos, que las políticas del gobierno sean para, en vez de centrarse en otras cosas, que fluya el crédito de verdad, para que los bancos tengan esa obligación moral y la que es necesaria ahora mismo para que haya creación de empleo, y que desde luego la que está por encima de todos, que insistiremos hasta el final, es el tema del fraude laboral. La cantidad de empresas, la cantidad de piratas que hay en cada uno de los sectores, que están haciendo una competencia desleal a los propios de su sector, que están pagando religiosamente, están haciendo un fraude al trabajador que en muchos casos cotiza muchísimo menos, la cuarta parte, la tercera parte en algunos casos de lo que está trabajando, que cuando va a cobrar unas prestaciones por desempleo se echa las manos a la cabeza de lo que va a cobrar. Y por supuesto porque esa recaudación que no está haciendo el Estado, pues la cotización, estamos viendo situaciones que son pues que insostenibles, ¿no? Bueno, que están cotizando muy poquito por la gente, con varios trabajadores, y que desgraciadamente no está haciendo nada. Más dotación de medios en la inspección de trabajo, es lógico, y sobre todo, y yo lo quiero comparar por el carnet por puntos, porque es cierto, ¿no?, que se irá viendo algún loco siempre por las carreteras, y quiero hacer esa comparación, pero si te duelen los puntos y te tienes que volver a examinar, y tienes que volver a pagar, y te caen multas contundentes, igual corres menos. Aquí pasa exactamente igual. No se puede ver una situación tan puntual como que se estén haciendo bien las cosas y no haya ningún problema y ese empresario tenga el mismo beneficio que el que está haciendo las cosas mal, el que está haciendo un fraude, el que es un pirata, y el que le están diciendo, bueno, pues usted esto no lo puede hacer, no, perdón. Sabe todo el mundo y la mayoría de empresarios tienen su asesoría y sus abogados, sabe cómo tienen que hacer, y desde luego hasta que no les caiga una multa contundente o haya una repercusión importante para ellos van a seguir haciendo esto, ¿no? Y desgraciadamente antes era una minoría y ahora esa minoría va aumentando. Roberto, antes ya mencionabas un poco cómo puede afectar la política a nivel regional o a nivel nacional también materializada en inversiones, en infraestructuras. Yo te comentaba, estábamos casi todos pendientes hace unas semanas de conocer los presupuestos, de cómo van a influir, porque al fin y al cabo eso también se traduce en muchos casos en creación de empleo, con independencia de las valoraciones que puedan surgir respecto a si son mejores o peores los presupuestos que en otras ocasiones o lo que va a corresponder a la capital o a la provincia. Al final el hecho de que se paralicen o no avancen determinadas infraestructuras puede condicionar, ¿creéis que puede condicionar también a la generación de empleo o a que el empleo que existe también se comience a destruir teniendo en cuenta que esa infraestructura no va a poder continuar durante el año 2016? Efectivamente, y lo que más nos preocupa es que en ocasiones el calendario de unas infraestructuras, de unas obras determinadas y de unas dotaciones van en torno al calendario electoral, ¿no? Eso sí nos preocupa muy mucho, desde luego, que están hablando de cifras. Hace unos meses, un par de meses, decía la ministra de Fomento que sí, que iba a llegar a Burgos, que no se preocupase, que antes de fin de año, que, bueno, y que sería lo que se tuviese que hacer. Bueno, pues cuidado con que se tengan que hacer las cosas como se tengan que hacer y que las empresas tengan sobre todo en el horizonte esa máxima que es el tema de la seguridad, ¿no? Pero es un ejemplo que quiero poner, es decir, hay que acabar esto sí o sí, lo estamos viendo, no vamos a entrar en ningún partido signo político, en ninguna localidad, pero estamos viendo que están haciendo las cosas un poco a este ritmo.
Y luego, bueno, pues lo que se tiene que dar cuenta es que esta generación de empleo que se produce con estas grandes infraestructuras pues es importantísimo, importantísimo, y que es necesario el que realmente una provincia, en algunos momentos maltratada por esta política que se hace en contra de la propia provincia de Burgos, pues cambie de una vez por todas. No podemos permitirnos el lujo y tenemos que tener a nuestros representantes, políticos, con la lanza en la mano, constantemente reclamando que es necesario y que lo que no puede ocurrir es que el camino más corto entre dos puntos, antes era la línea recta, pero ahora es la línea recta siempre y cuando pase por Valladolid, ¿no? Eso es lo que no puede ser. Desde luego es la capital de la comunidad, es realmente necesario que tenga unas dotaciones importantes, pero nuestra provincia se está quedando descolgada. Indudablemente, es necesario que en nuestra provincia haya inversiones. Y cuando hablamos de la capital, y estamos constantemente, y nosotros, bueno, pues residimos aquí, no hay que olvidar que hay gente de muchos kilómetros de nuestra provincia, con esta provincia tan particular que tenemos, y especialmente, como hemos comentado, la zona de Miranda y la zona también de Aranda, pero especialmente Miranda, y ya no quiero hablar de otras zonas interiores, pues están totalmente desabastecidas, sin infraestructuras en muchos casos, y sin ninguna inversión que haya allí. Estamos encontrándonos con muchísimos pueblos con polígonos industriales que están perfectamente asfaltados, una iluminación con un montón de farolas, y lo único que les falta es lo esencial, que son las empresas. Las empresas y los trabajadores, ¿no? Cuando se habla a nivel, por ejemplo, provincial de planes de empleo, se comienzan a intentar poner en marcha microcréditos o pequeñas acciones, al final deben ir dirigidos los esfuerzos en ese sentido, Roberto, teniendo en cuenta precisamente la cantidad de municipios que tenemos en la provincia en los que no existe una industria, un comercio, o deben ir a más concreciones aún y ser más ayudas directas. No sé si esta política de las subvenciones al final, en un momento como el actual, debe ser la idónea o, a falta de otra, debe ser la que se tenga que incentivar. Es que es necesario, porque si no tenemos que esperar lo que hemos esperado durante décadas y lo que ha sucedido, que tengamos una provincia donde los valientes se animen realmente a intentar montar un negocio y a poder generar riqueza y generar empleo, ¿no? Hay veces que hablamos de emprendedores, ¿no? Pues los emprendedores, queda muy bonito lo de los emprendedores, pero realmente es que lo tienen muy complicado los emprendedores, porque es que no tienen ningún tipo de financiación, volvemos a lo del crédito, y los únicos emprendedores, con todo el respeto para ellos, que está muy bien que se generen empresas y demás, pero no, pues son personas que tienen pues bueno, un respaldo económico importante, en muchos casos familiar, ¿no? Que perfecto, que realmente emprendan una aventura, pero no creo que sean los típicos emprendedores. El emprendedor es el que arriesga en muchos casos su propio poquito, en muchos casos capital, lo arriesga todo para montar un negocio, y desgraciadamente muchos que se echan atrás por esta circunstancia, porque es que no tienen ningún apoyo. ¿Qué se ha hecho estos últimos años? Alguna intentona, y a nosotros también nos ha llegado y nos han preguntado el tema del crowdfunding, ¿no? Un poco a nivel colectivo, quién podría colaborar a montar empresas, y desgraciadamente nos da mucha pena, porque me está acordando de una en particular, ¿no? Pero de una idea muy ilusionante que funcionó unos cuantos meses en Burgos, una idea diferente, y que lamentablemente se tuvieron que cerrar el negocio dos personas muy cercanas al sindicato, que lo intentaron, pero porque no tenían ningún tipo de ayuda. Tenían clientela, tenían un negocio que iba bien, pero no tenía ningún apoyo de capital de una entidad financiera, igual más preocupada por llenar los bolsillos de algún exdirectivo o de algún miembro del Consejo de Administración con varios millones de euros, más que apostar por las propias personas, ¿no? Eso es lo que realmente nos parece lamentable, y lo que este mundo que está en proceso cambiante tiene que virar totalmente. Roberto, conocíamos los datos del paro hace muy poquitos días, con ese ligero repunte. ¿Cómo creéis desde UGT que van a ser los datos una vez que comenzamos este curso, teniendo en cuenta cómo se está presentando septiembre, cómo ha acabado también agosto y cuáles son las circunstancias, en este caso de la ciudad, en esta recuperación, insisto, porque se habla mucho de la palabra recuperación, pero que mucha gente todavía no está viendo? Claro, pero es que los datos son mentira, eso hay que decirlo bien claro, los datos son mentira. Primero, son 25.088, los últimos datos de agosto, 25.088 personas según el registro del Servicio Público de Empleo. Son datos que son mentira porque, como decíamos muchas veces, están totalmente cercenados, porque los que están parados, que no tienen trabajo y que están haciendo un curso de formación, no figuran allí. La persona que está cobrando una pensión mínima que no le llega para mantener su familia tampoco figura allí, porque está cobrando una pensión. El que tiene una incapacidad determinada tampoco figura allí, y por supuesto los que no se apuntan, que cada vez son más, porque los que no se apuntan lo que están preocupados es ir
comercio por comercio y polígono industrial por polígono industrial con sus currículos, fotocopias, entregándolas, pues están en los portales de empleo de Internet, y por hablar entre sus conocidos y comentarles que están buscando empleo. No se dedican, porque ahora mismo el Servicio Público de Empleo, es decir, no es una oficina de tramitación, perdón, de colocación, es una oficina de tramitación, no es de colocación, porque realmente las ofertas que aparecen pues son testimoniales. Entonces, eso es lo que están haciendo. Entonces, tenemos que empezar por eso, las cifras son mentira. Y luego, si comparásemos el número de empleados que tenemos en nuestra provincia con la calidad en el empleo, nos asustaríamos, porque la parcialidad que hay ahora mismo con respecto a hace unos cuantos años es brutal. Tenemos que decir que solamente el 20% de los trabajadores que tienen un contrato parcial quieren ese contrato parcial por conciliar su vida, porque les viene bien, por complementar otro sueldo. Hay 4 personas de cada 5 en nuestra provincia que quieren un contrato a tiempo completo y tienen uno parcial. Y cuando hablamos de parcial, en muchos casos no son 6 horas, ni 7, ni incluso 4, sino que son, como hemos dicho, 2 horas, 3 horas o 1 hora, que también les hay. Es decir, ese trabajador cobra una miseria, no está en el desempleo y figura como un trabajador. Pero el número de horas cotizadas y el número de horas media de un trabajador ha bajado escandalosamente de hace 4, 5, 6 años a lo que hay actualmente. Lo que pasa es que las cifras globales parece que pueden indicar que, bueno, pues se está recuperando, coges el interanual y hay 3.000 parados menos que el año pasado. Es que la calidad en el empleo es realmente de asustar. Y luego estamos viendo que personas que se jubilan después de haber trabajado toda una vida y llegan a tener un contrato relevo, un contrato a tiempo, un contrato de jubilación parcial, y entra otra persona por ellos, en muchos casos, si no hay un comité de empresa, por ejemplo, detrás, que ha mantenido unas condiciones importantes, en muchos casos lo que cobra el nuevo que entra es también algo que nada se parece a lo que se cobra el que se ha marchado, ¿no? Entonces, el beneficio que tiene es mínimo y el salario no tiene que ver una cosa con la otra, con lo cual, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que esta crisis, lo tenemos que decir así, hay muchas empresas que se ha venido bien, no digamos que la hayan provocado, ni mucho menos, pero se ha venido bien para amortizar deuda que se había metido hace unos cuantos años y para que, con la excusa de que va todo mal, como la mía va medianamente bien y como tengo una rebaja en unas condiciones que he pactado a la baja, pues realmente no es que subsista, es que gano más dinero que antes, ¿no? Eso no nos parece digno de destacar, ¿no? Roberto, aunque yo te había invitado a hablar esta noche de los datos del desempleo, comenzabas hablando de ese accidente que ha tenido lugar esta mañana, lo acercábamos también a la gente a través de nuestros informativos. Si hablamos de siniestralidad laboral, yo sé que es un tema que seguís muy de cerca, presentáis vuestros balances también anuales. ¿En qué momento se encuentra la provincia de Burgos? Porque quizás hemos tenido años en los que se ha escuchado mucho lo de accidente laboral, hemos tenido que lamentar muchas víctimas mortales, pero creo que por eso no hay que bajar la guardia. Ni mucho menos. Y aparte lo anunciamos también hace unos cuantos meses y estos meses de verano hemos estado comentando con los compañeros del sindicato, los dos técnicos que tenemos de prevención de riesgo, y estamos, bueno, moderadamente satisfechos porque siempre en esta época estamos muy pendientes del mundo rural y los accidentes mortales. Bueno, pues parece ser que este verano todo ha ido bastante mejor. No ha habido ningún accidente mortal de los que estamos muy pendientes otros años, muchas veces por descuidos, porque esto de aquí sí que tiene que ver mucho la casuística. Pues mucha gente que ayuda, pues te echo una mano, pues no se guardan las medidas de seguridad y demás. Sé que desde la Oficina Territorial de Trabajo, a través de la Unidad de Seguridad y Salud, están haciendo todo lo que pueden y más, con campañas específicas, se van a las ferias agrarias y agrícolas para intentar echar una mano a la gente, para asesorarles. Concienciar, ¿no? En muchos casos, ¿no? Esa prevención que es fundamental y que se ve además que la prevención también en las empresas, en el ámbito de la empresa, estamos hablando del mundo rural, ¿no? Pero en el ámbito también de las empresas y no del particular, pues lo vean como una inversión y no como un gasto. Ese es el problema que tenemos. Cuando una empresa lo ve como un asiento contable, que tienen que pues contar con ello, pues es un problema grandísimo. La prevención lo estamos viendo, es que no hace falta tampoco irse mucho más allá, estamos viendo que están retejando obras y que la mitad de las obras no tienen ningún tipo de línea de vida, ni arnés, ni nada. ¿Por qué? Porque la comunidad ha contratado una obra pues por 8.000 euros o por 10.000, y hay otras ofertas que había con 14, 15.000 euros y 12.000 y por 500 euros más, pero sí que guardan seguridad. Entonces no se fijan en esas cosas y luego pues esa casuística a veces hace que pues, un despiste hace que la gente pues fallezca. Estamos viendo también en pequeños accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Estamos, creo que todos, hemos asistido todos a la situación de ir a que te cobren en un supermercado determinado y verle al cajero o cajera con una férula, con una lesión, con una... Y si tienes confianza encima, igual dices, ya sabes que no puedo coger la baja. Entonces un poco también el mismo efecto del tema del miedo que estamos comentando constantemente.
los índices de personas que van medicadas al trabajo en nuestra provincia son altísimos. Nosotros calculamos hace unas cuantas semanas que se triplica esa cifra. ¿Por qué? Porque no te puedes permitir el lujo de no irte. Además, la legislación ha cambiado. Desde el primer día ya te están diciendo tu mutua, ¿por qué no has ido a trabajar? Aunque no tenga nada que ver con el puesto de trabajo, ¿por qué no has ido a trabajar? Oye, mira, pásate por aquí, no, ya estás bien. Y ese concepto de que tú estás recuperándote y tienes que incorporarte al puesto de trabajo cuanto antes mejor. Y que aunque no hagas nada, y aunque no tengas absolutamente nada que hacer porque tu lesión no te permite trabajar, estate en una silla sentado. Que a nosotros nos figura que tú estás trabajando y estás sentado en una silla, ¿no? Y luego vemos pues esos grandes carteles en muchas empresas que ponen no sé cuántos días sin accidentes de trabajo y tal. Eso en muchos casos es mentira. Se camuflan, se maquillan y en algunos casos se esconden. No siempre. Aquí sí que tenemos que decir que las empresas donde hay delegados de prevención, donde hay comités de empresa, que tienen que hacer reuniones como mínimo cada 3 meses de seguridad y salud. Hay empresas obsesionadas con la seguridad de los trabajadores, empresas grandes de Burgos, no vamos a decir nombres, pero es cierto, y que tienen unas condiciones de seguridad muy importantes. Pero la otra cara de la moneda es lo que estamos viendo. Y la otra cara de la moneda, un hecho que ocurrió aquí hace unos años en Burgos, es un transportista que se quedó, es por un ejemplo, que tuvo un accidente, no tuvo un accidente, se encontraba mal, aparcó a las afueras de Burgos, llamó al 112, el 112 fue a recogerle, ya había perdido el conocimiento, le estaba dando un infarto. Al final no murió, se salvó por los pelos, ¿no? Y en el 112 nos contaba su esposa que mientras estaba en la UBI, al segundo día, no sabiendo si iba a salir o no, llegó el burofax de la empresa, estaba despedido. Son las circunstancias, ¿no?, que se esconden detrás de muchos accidentes y circunstancias que se dan en nuestra provincia. Roberto, yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros este ratito. Espero que nos veamos pronto, que podamos ser más optimistas con algunos cambios que se puedan producir en estos ámbitos que habitualmente tratamos, sobre todo en el sector del empleo, y sobre todo que no tengamos que volver a comentar accidentes como el que ha tenido lugar esta mañana aquí muy cerquita de la capital. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros continuamos.